Presentación sobre el accidente en la refinería de BPM en Texas, realizada para el curso de Seguridad y Prevención de Pérdidas a cargo del profesor Fabio Castrillón Hernández. El contenido de la presentación consta de introducción, descripción del accidente, descripción de las consecuencias, violaciones del diseño inherentemente seguro, lecciones aprendidas, medidas en Texas City, conclusiones y referencias. El 23 de marzo del 2005, varias explosiones y un incendio ocurrieron durante el arranque de la unidad de isomerización de la refinería de BP en Texas City. Según la Comisión de Seguridad Química de Estados Unidos, 15 trabajadores murieron y 170 más resultaron lesionados cuando los componentes de gasolina altamente inflamables fueron descargados en la torre separadora de refinado. En el siguiente video se explican los eventos que conllevaron al desastre. Cerca de las 2 de la mañana del 23 de marzo del 2005, operadores de la unidad de isomerización comenzaron a introducir hidrocarburos líquidos altamente inflamables a la torre separadora de refinado. En operación normal, solamente debía haber 6 pies y medio o 2 metros de líquido en el fondo de la torre. Había un indicador de nivel cerca de la base, el cual medía la cantidad de líquido en su interior y transmitía información al cuarto de control. Sin embargo, este indicador no estaba diseñado para medir líquidos por encima de 10 pies o 3 metros, y sobre ese nivel los operadores no tendrían idea de qué tan alto o peligroso se encontraba. Se activó una alarma de alto nivel, la cual sonó en el cuarto de control cuando la torre se sobrellenó, pero una segunda alarma redundante falló y no se activó. A las 3:30 de la mañana se detuvo la alimentación y el indicador de nivel evidencia que el líquido había llenado los 10 pies o 3 metros del fondo de la torre. Actualmente se sabe que este indicador no estaba midiendo correctamente. Se calcula que, en realidad, la torre estaba llena por encima del límite del indicador a una altura de unos 13 pies o 4 metros. Como a las 9:50 de la mañana, los operadores comenzaron a circular la alimentación líquida y agregaron más líquidos a la torre que ya estaba llena. A pesar de que el líquido estaba entrando a la torre, no había flujo de salida como lo especifican los procedimientos de arranque. La válvula que controla el flujo de líquido fue dejada en posición cerrada. 10 minutos más tarde, cerca de las 10 de la mañana, como parte normal del proceso de los operadores, encendieron los quemadores del horno para comenzar a calentar la alimentación. Los operadores desconocían que la torre continuaba llenándose rápidamente de líquidos, a más de 20 veces del nivel normal. Actualmente, se calcula que el nivel alcanzó 138 pies o 42 metros dentro de la torre, mientras que el impreciso indicador de nivel les decía a los operadores que el líquido estaba a menos de 10 pies y seguía bajando. Cerca de las 2:40 de la tarde se activó una alarma de alta presión. Dos quemadores del horno fueron apagados para reducir la temperatura. La válvula indicada en los procedimientos para controlar la presión no funcionó, por lo que un operador utilizó una válvula manual con cadena para enviar los gases del tambor de venteo a la atmósfera. Cerca de la 1 de la tarde, los operadores abrieron la válvula para enviar líquidos del fondo de la torre a los tanques de almacenamiento. Lo anterior debería haber mejorado las condiciones dentro de la torre inundada, pero el líquido en el fondo de la torre estaba muy caliente y al salir por el intercambiador de calor repentinamente hizo subir la temperatura de la alimentación en más de 150 grados Fahrenheit u 83 grados centígrados. Cerca de la 1:05 de la tarde, el líquido entrando a la torre comenzaba a hervir y a expandirse, causando que el nivel dentro de la torre aumentara aún más. Cerca de la 1:10 de la tarde, la torre comenzó a rebosar líquidos en la tubería de la parte superior. Los líquidos se acumularon en la tubería vertical y ejercieron gran presión sobre las válvulas de seguridad 150 pies o 43 metros más abajo. Cerca de la 1:14 de la tarde, las tres válvulas de emergencia se abren y el líquido comienza a inundar el tambor de venteo al otro extremo de la unidad de isomerización. Algunos líquidos rebosaron el tambor de venteo hacia un drenaje de proceso, pero la alarma de alto nivel en el tambor no se activó. El tambor se llenó completamente y los espectadores observaron una erupción tipo geyser en la parte superior de la torre de venteo. La erupción duró aproximadamente un minuto, arrojando líquido al suelo y creando una gran nube de vapores inflamables. Este modelo predice que tan lejos la nube de vapor se expandió a través del área apenas un minuto después de que la descarga comenzara en el venteo. A la 1:20 de la tarde, la nube se encendió, causando una serie de explosiones. La Comisión de Seguridad Química cree que la nube de vapor fue encendida probablemente por una camioneta estacionada a unos 25 pies u 8 metros del tambor de venteo. Esta simulación por computadora muestra cómo se predice que la presión de la onda explosiva se desplazó después de que la nube se encendió.
La presión de la onda explosiva se acelera a medida que se desplaza a través de la unidad de isomerización, causando gran destrucción e iniciando más incendios. Descripción de las consecuencias. De acuerdo al informe de los investigadores de la Junta de Seguridad Química e Investigación de Riesgos de los Estados Unidos, los trailers de los trabajadores contratados se encontraban justo en la vía de paso de la explosión, algunos hasta una distancia tan próxima como de 120 pies o 36 metros del tambor de venteo. 13 trailers fueron destruidos y más de 24 fueron dañados por la voladura. La sala de control satelital también sufrió daños en su estructura, aunque no colapsó. La mayoría de las 15 víctimas fatales se hallaban en un solo tráiler de doble ancho, en el que habían 20 personas celebrando una reunión. Solamente 8 lograron sobrevivir, aunque sufrieron heridas de consideración. Las otras 3 víctimas fatales se encontraban en el tráiler de garantía y control de calidad, que está ubicado justo al sudeste del tráiler de doble ancho. Los tanques de almacenamiento de productos que se hallaban en las proximidades quedaron deformados. 70 vehículos sufrieron daños y estallaron las ventanas de viviendas y comercios ubicados a 0.75 millas o 1.72 kilómetros de la explosión. Entre los restos de las tuberías retorcidas y fragmentos de los trailers, el propio tambor de venteo permanecía intacto. De los 180 heridos, 66 presentaban lesiones de consideración. 14 de los heridos graves eran empleados de BP. 52 eran empleados contratados de 13 compañías distintas. Otros 35 empleados de BP y 79 empleados contratados recibieron primeros auxilios por quemaduras y otras heridas. La explosión provocó daños por una suma aproximada de 1.500 millones de dólares y se indicó cerca de 43.000 residentes que permanecieran en el interior de sus viviendas mientras los bomberos combatían las llamas y el negro humo que envolvía una parte de la tercera refinería de petróleo más grande del país. Violaciones al diseño inherentemente seguro. No se evaluó correctamente el sistema antes de su implementación, ya que en la identificación de peligros debe determinarse diferentes escenarios y la probabilidad de ocurrencia con sus respectivas consecuencias de accidentes, lo cual no se realizó a la hora de escoger e implementar un indicador de nivel que no estaba diseñado para medir líquidos por encima de 3 metros, y en caso de estar sobre este nivel, los operarios no sabrían qué tan alto peligroso estaría el nivel. Además, la válvula que controlaba el líquido fue dejada en posición cerrada, cuando se suponía que debía mantenerse abierta. Tener una alternativa de válvula manual es fundamental, sin embargo, en este caso esta alternativa no era la solución ya que se desconocía el sobrellenado del fondo de la torre. Además, la segunda alarma redundante para avisar el sobrellenado también falló. El sistema de alarmas en la empresa no fue seleccionado correctamente, ya que inicialmente el indicador detectó el límite de llenado y generó una alarma, pero cuando esta sonó, la segunda alarma redundante falló. De ahí en adelante ya el indicador no medía correctamente, por ende no enviaba alarmas. Además, la alarma de alto nivel del tambor tampoco se activó. No se contaba con un apagado de emergencia del compresor para cortar el incremento de presión y el flujo de líquidos. Cabe resaltar que las mejores oportunidades de implementación de tecnología y química básica inherentemente más segura son las etapas tempranas de investigación y desarrollo de procesos, lo cual conlleva a seleccionar la tecnología adecuada, que evidentemente no sucedió en la refinería, usando sistemas y equipos poco eficientes y limitados, aún para el manejo de líquidos altamente inflamables, donde se debería tener mayor precaución a la hora de seleccionar el diseño. En cuanto a los factores humanos, se detectaron operaciones incorrectas, ya que en esta refinería la supervisión no era estricta y la comunicación entre los turnos nocturnos y diurnos era deficiente. Lecciones aprendidas. Con el fin de prevenir futuros accidentes debido a causas relacionadas con la explosión de BT Texas City, se toman como medidas preventivas generales. 1. Verificar el diseño mediante una evaluación HACCP. El equipo de seguridad de la refinería no estaba diseñado para eliminar el peligro, en su lugar alertaba situaciones potencialmente peligrosas, generando gran susceptibilidad debido al error humano. Los equipos de seguridad deben ser diseñados con el objetivo de que casi sea imposible que resulte alguien herido. Segundo, alertar a las personas de posibles peligros, contratistas y personal no involucrado, como los que se encontraban en el camión, donde no fueron advertidos del proceso peligroso que se llevaba a cabo cerca de ellos. Tercero, seguir el procedimiento recomendado. Los operadores no deben desviarse de su capacidad adquirida en la capacitación y los gerentes y supervisores deben asegurarse de que el protocolo se cumpla estrictamente. Medidas en Texas City. En el informe de sostenibilidad correspondiente al 2006, BP presenta la implementación del programa Enfocados en el Futuro, el cual involucra inversiones para la renovación de unidades, la modernización de controles, la instalación de un nuevo sistema de gestión de mantenimiento y la mejora de alarmas. El programa, a su vez, abarca
La implantación anticipada de nuevas normas sobre control del trabajo y gestión de la integridad. Mejora los procedimientos utilizados cuando se vuelven a poner en marcha las unidades. Procedimientos actualizados para prepararse ante emergencias. Mejoran los programas de formación para todos los empleados. Un grupo de medidas para fomentar la salud de los trabajadores. Una amplia renovación mecánica. La creación de un nuevo centro de mando con conexiones interactivas audiovisuales a las unidades. Eliminación de más de 200 edificios y estructuras. Un nuevo edificio de oficinas para más de 400 trabajadores, junto con un edificio para capacitación, servicios médicos y gestión de accidentes. Y una renovación y puesta en marcha segura de un sistema de vapor. Conclusiones. Errar al detectar incremento de nivel de líquido sobre el máximo de la torre y la falla en la toma de acciones de emergencia efectivas resultaron en la pérdida del hidrocarburo, evento que provocó posteriormente la explosión. Estos fallos indican el incumplimiento de políticas y procedimientos establecidos para la mitigación de riesgos. Sumado a esto, no había presencia de los supervisores asignados a la unidad, los cuales debían garantizar la conformidad de los procedimientos establecidos, que se habían convertido en costumbre y práctica en lo que se consideraba una operación de rutina. Además, la gravedad del incidente se incrementó por la congregación alrededor del peligro de personas que no estaban involucradas en el proceso, es decir, de manera innecesaria. La probabilidad de que BP sufriera pérdidas humanas podría haberse reducido al designar un área segura para las tareas que no concernían al proceso de isomerización. De igual manera, la adecuación total de las instalaciones para la realización de dicho proceso resulta indispensable. También, el desastre de Texas City pudo haberse prevenido con una consecución de pasos clave adecuado, mitigando el riesgo causado por la falta continua de aprendizaje de previos accidentes, la ausencia de cultura de seguridad y el constante abandono hacia la gestión de riesgos por parte del personal encargado, incluso después de numerosos casi fallos en numerosas máquinas.